Bueno, vamos a dar inicio al webinar. Para conseguir una mejor conexión, le rogamos seguir las siguientes indicaciones. Lo que es el audio y las cámaras, por favor, tenerlas apagadas. La duración será de unos 60 minutos y la sesión se estará grabando para ponerla a su disposición. Para presentarme, mi nombre es María José Valverde, la obra en Dedico, y en conjunto con mi compañero Andrés Rivera les estaremos mostrando el presente webinar. El webinar que a continuación se presentará corresponde al uso de Solid Edge en bocetos, sólidos y ensambles. Los puntos a tratar en la agenda sería la creación de bocetos y sólidos, elaboración de planos, utilización de la herramienta patrón, utilización de las herramientas por revolución y dar espesor, ensamblaje de piezas, simulación y al último tenemos una sesión de preguntas. Entonces, la primera pieza a crear sería esta con estas medidas. Entonces, para empezar, entonces abrimos nuestro programa. Y en inicio, en nuevo, podemos escoger lo que es isométrico para piezas. Y abrimos nuestra plantilla. Entonces, para esta primera pieza, vamos a escoger lo que es un rectángulo por centro. En inicio, en dibujo. Escojo mi plano. Y es un rectángulo de 200 por 200 a 0. Entonces lo posiciono. Y lo siguiente serían hacer acuerdos. Entonces en dibujo igual, aquí está la opción acuerdo. Y le doy un radio de 20. Entonces escojo esquina y esquina y él me hace el acuerdo. Esquina y esquina, me produce el acuerdo. Y igual en las demás. Ahora bien, voy a tomar la herramienta de círculo y busco el centro. Entonces tomo un círculo de diámetro 20 y así sucesivamente en todas las esquinas. Ahora bien, voy a usar la herramienta extruir. Entonces simplemente doy clic sobre mi pieza, la muevo y vamos a extruir lo que son 20 milímetros. Ahora bien, vamos a hacer estos círculos de 120 y 70 con las extrusiones y los vaciados. Entonces, tomo la herramienta círculo, en la cara principal, me posiciono y hago un círculo de 120. ¿Está bien? Selecciono el círculo y hago una extrusión de 40. Tomo la herramienta círculo y hago otro círculo encima del de 120, que sería de 70 de diámetro. Entonces, bien, tomo el círculo, lo selecciono y vamos a hacer un vaciado. Entonces, simplemente arrastramos la flecha hacia afuera y él nos produce el vaciado. Ahora bien, vamos a realizar lo que son estos círculos con estos arcos. Entonces, para ello, ocupamos un círculo en esta cara de un diámetro de 160. Y tomamos la línea, disculpe, sería desplazar nuestro círculo a 5, tanto para adentro como para afuera. Entonces tomamos nuestra línea, le damos la herramienta desplazar y a 5. Para arriba. Tomamos nuestra línea del centro, nuestro círculo y creamos una línea de construcción para visualizar de mejor manera. Borramos estas cotas y ahora sí, con la línea desde el centro tiramos una línea de cualquier dimensión y
otras dos líneas. Ahora, nos estás diciendo que tenemos un ángulo de 60, entonces por eso tiramos dos líneas más la del centro. Entonces, bien, vamos a utilizar la herramienta para ángulo entre. Entonces decimos que de esta línea a la del centro ocupamos un ángulo de 30. Y igual con la otra la ajustamos a 30. Ahora bien, ya que lo tenemos dimensionado, borramos estas cotas para ir limpiando el dibujo. Y tomamos la línea y hacemos otro de este lado. Y ahora sí hacemos exactamente lo mismo. Tomar los ángulos, los modificamos a 30 grados y modificamos a 30 grados. Ahora bien, borramos estas cotas y borramos las líneas del centro. Y vamos a utilizar nuestra herramienta extender hasta siguiente. Entonces tomamos y simplemente la extendemos hasta el otro. Ahora bien, tomamos la herramienta recortar, que lo encontramos también en dibujo, y borramos los excesos. Ahora sí, para realizar estos círculos, entonces, tomamos la herramienta círculo y nos posicionamos desde el centro hasta el límite y así sucesivamente con todas. Entonces terminamos de hacer nuestros círculos y simplemente utilizamos la herramienta recortar, eliminamos lo que no necesitamos y simplemente empezamos igual con la herramienta recortar, eliminando los excesos, así de cada una. Y entonces lo que vamos a hacer para finalizar esta pieza, entonces terminamos de eliminar lo que son estas partes, escogemos cada pieza, le damos una instrucción de vaciado y terminamos nuestra pieza de esta manera. Entonces así es como quedaría nuestra pieza final. Ahora a continuación tenemos otro ejemplo que sería formar esto que sería un Lego. Entonces para ello abrimos un nuevo documento, isométrico pieza, ¿verdad? Tomamos la herramienta rectángulo por centro, escogemos el plano en el cual vamos a trabajar y como no tiene dimensiones, entonces vamos a hacer unas dimensiones
por ejemplo, de 30 por 60 a 0 para que lo posicione. Y vamos a hacer una instrucción de 20 milímetros. Ahora bien, a esta instrucción vamos a realizarle en esta misma cara otro rectángulo, ¿verdad? Y vamos a utilizar también la herramienta desplazar. Entonces, tomamos todos los bordes del rectángulo que hicimos y le decimos que también desplazar a 5. Entonces ahí tendríamos nuestro desplazamiento. Ahora bien, vamos a hacer los círculos. Entonces nos posicionamos en esta esquina y hacemos un círculo de diámetro 5. Utilizamos la herramienta recortar. Borramos esta parte que no la necesitamos. Y agarro el círculo, le doy clic y puedo producir una instrucción de, por ejemplo, 6 milímetros. Entonces, ahora bien, quiero hacer un patrón para que me produzca todos estos círculos. Entonces, para eso, tomamos nuestra pieza, le damos clic en construcción y utilizamos el rectangular, el patrón rectangular. Entonces, me va a decir de dónde a dónde yo quiero hacer ese patrón. Entonces le digo que en el rectángulo que hicimos en el desplazamiento. Entonces yo le digo que quiero 3 columnas con 6 filas. Y él lo produce. Ahora bien, vamos a hacer esta parte. Para hacer esa parte, vamos a utilizar la herramienta dar espesor. Entonces damos clic en ella. Tomamos la cara que vamos a hacer espesor y le digo que de 1 milímetro. Entonces ella me la produce perfectamente ahí. Y esto sería cómo hacer un Lego. Entonces aquí borro estas líneas y las cotas. Y así es como quedaría nuestra figura. Vamos a realizar esta pieza y también lo que son los planos constructivos para esta pieza. Entonces para ello abrimos otra hoja, ¿verdad? Y vamos a utilizar la línea. Entonces ponemos el plano y esta tiene una línea vertical de 11. Otra línea de 6. Una de 4. Tenemos aquí una línea inclinada. Terminamos en esta parte y cerramos nuestro dibujo. Ahora bien, para las otras dimensiones, entonces simplemente con el Smart Dimension, entonces empiezo a acotar y esto tiene una altura de 5 y esto tendría de 12. Ahora bien, entonces nada más selecciono, le doy clic en nuestra pieza y hago una instrucción de 20. Ahora bien, para hacer este vaciado, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomo la línea, le digo que en este plano es lo que yo quiero trabajar, me posiciono en el cubo, que es en la derecha, y simplemente hago una línea de 3, bajo hasta topar con línea, y así también en la otra esquina, hago una línea de 3 y topo con línea. Ahora bien, me voy a la isométrica y escojo solo este cuadro y el mismo me da la opción. Entonces simplemente arrastro mi flecha y le digo que va a tener una instrucción de 3, por ejemplo. Entonces ahí me produce lo que es mi instrucción. Ahora, para hacer los planos de esta figura, vamos a ir al botón en nuevo y él automáticamente me abre lo que es conjunto del modelo
o el plano del modelo activo. Entonces damos clic en lo que es en el plano del modelo activo. Guardamos la pieza. Y ahora bien, para esta pieza vamos a hacer estos planos. Vamos a ver lo que son los detalles y un corte parcial. Entonces para ello, tenemos la pieza, cambiamos la escala a 5.1 para que se acondicione a nuestra hoja. Y él inmediatamente nos da nuestras vistas. Entonces aquí acomodo. Esta la voy a cambiar a una vista ISO. Y para hacer el detalle, en lo que es en inicio, en vistas del dibujo, tenemos la opción detalle. Entonces simplemente le damos clic. Y yo digo que mi detalle va a ser en esta parte, por ejemplo. Entonces inmediatamente me sale el detalle. Ahora bien, para hacer un corte en esta pieza, entonces, igual, en inicio, en vistas del dibujo, tenemos cortes parciales. Entonces, damos clic en corte parcial en nuestra figura y nos va a abrir una ventana en la cual vamos a hacer nuestro corte. Entonces, por ejemplo, yo tomo el círculo. Entonces, yo le digo que yo voy a hacer un corte en esta sección, por ejemplo. Entonces, cerramos la vista en corte parcial y le decimos que a la mitad del dibujo en mi vista isométrica. Entonces ahí realiza lo que es el corte parcial y podemos ver también lo que es el comportamiento del material que tenemos. Ese comportamiento de material, en lo que es en la Pathfinder, me da la opción material. Entonces yo perfectamente lo escojo, le doy clic derecho y me da una serie de materiales, por ejemplo, oro, hierro, cristal, acero, madera. Entonces ahí podemos cambiar y al cambiar eso, cambiaría también nuestra forma de ver el corte. A continuación, seguirá mi compañero Andrés para enseñarles lo que es ensamblajes. Muchísimas gracias. Perfecto, María José, muchas gracias. Bueno, entonces, lo que voy a hacer yo, en este caso, es mostrarle la herramienta Revolución. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es crear una nueva pieza. Entonces, la idea es realizar, por ejemplo, una botella, ¿verdad? Entonces, me voy a posicionar en lo que es este plano. Voy a hacer lo que es una línea vertical de 130 milímetros. Ahora voy a realizar una línea horizontal de 20 milímetros. Luego seguidamente una de 25 de manera vertical. Luego voy a realizar lo que es un arco de 8 de radio. Perfecto. Y después una línea. Entonces ahí tendremos lo que es el boceto. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta por revolución, que la tenemos por acá. Seleccionamos el boceto, seleccionamos esta línea de acá y vamos a colocar lo que es el ángulo, que en este caso va a ser un ángulo de 360. Perfecto. Entonces ahí tenemos lo que es el sólido ya en 3D. Ahora vamos a utilizar la herramienta que anteriormente vimos, ¿verdad? De dar espesor.
este caso vamos a hacerle un espesor de 1 milímetro. Perfecto. Entonces, por acá tenemos lo que es ya el fondo, digamos, de la botella. De la misma manera puedo, digamos, desactivar estos bocetos de acá. Entonces, así sería la forma. De la misma manera, ya por estética, puedo agregarle algún tipo de redondeos, por ejemplo, digamos, de unos 2 milímetros. Acá también. Y, digamos, este borde de acá. Entonces tendríamos ya lo que es, por decirlo así, digamos, una manera, digamos, de crear, no sé, como alguna botella, por ejemplo, ¿verdad? Con la herramienta por revolución, en este caso también en dar espesor. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ver una herramienta nueva, en este caso un plano nuevo, que es el plano de ensamblaje. Entonces, yo voy a tener varias piezas ya creadas y lo que voy a hacer es ir ensamblando. Entonces, en este caso va a ser como una luz de freno de una bicicleta, por ejemplo, de un carrito. Entonces, vamos a hacer lo que es ese ensamblaje. Entonces, en este caso, voy a crear un nuevo proyecto, ¿verdad? Me voy a ir a isométrico conjunto. Entonces ahora voy a tener esta herramienta de ensamblar. Entonces voy a ir ingresando los componentes. Entonces, primeramente lo que voy a hacer es agregar el soporte, que aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo ir moviendo la pieza de la manera. Entonces, cuando ya la voy a insertar en el plano, ella va a agarrar la forma en que está en el plano más pequeño. Por ejemplo, de esta manera. Entonces acá tengo el soporte. Si vemos, es la figura que hicimos, en este caso, en el primer webinar. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer este agujero. Entonces ahí es donde vamos a agregar lo que es la luz de freno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar esta figura o este soporte de esta manera. Ahora selecciono esta cara que va a ir ensamblada en esta de acá. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es seleccionar lo que es este agujero con este y la pieza se va acomodando automáticamente. De la misma manera con este agujero y con este otro del soporte. Entonces ya tenemos lo que es la pieza ensamblada. Ahora lo que voy a hacer es agregar lo que es el enchufe, ¿verdad? Y una mini bombilla. Vamos a acomodarla de una manera mejor. Perfecto, entonces ahí lo tenemos. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar esta cara de aquí con esta cara del enchufe. Entonces, él va a ir acomodándose. Ahora vamos a seleccionar esta otra con esta cara de acá. Y por último, lo que tenemos que hacer es seleccionar esta cara del bombillo con la del fondo del enchufe. Entonces la pieza automáticamente se ensambla, ¿verdad? Ahora lo que necesito es insertarla en este punto de acá. Entonces, por ejemplo, selecciono lo que es, igual lo que es el ensamblaje, selecciono lo que es este barreno de acá. Y lo voy a insertar en este de acá. Él va a ir agarrando su posición, igual este de aquí, va a ser con este que tenemos por acá. Perfecto. Y ahora, esta cara del enchufe va a ir con esta cara de acá. Entonces ya la pieza se ensambla. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar lo que es el lente.
Entonces vamos a agregarlo en esta posición. Luego vamos a seleccionar este borde, perdón. Vamos a seleccionar este borde por aquí y lo vamos a insertar acá. Ahora, de la misma manera, tenemos estos barrenos también, y los vamos a ir agregando a esta de acá, entonces él se va a ir acomodando automáticamente. Aquí tenemos ese último. Entonces, ya lo que es el ente de la pieza o el protector, va a ir ensamblado. Y por último, lo que vamos a hacer es colocarle dos tornillos, ¿verdad? Para que la pieza no se vaya a zafar. Entonces voy a agregar lo que es el primer tornillo, lo voy a colocar en este barreno de aquí y después que toque con este caso, con esta cara. Entonces el tornillo se va a ensamblar automáticamente. Bien. Ahora voy a seleccionar otro tornillo de acá, lo voy a insertar por aquí y que toque con esta cara. Perfecto. Entonces ahí lo que tendríamos es la pieza en este caso ya ensamblada. Un conjunto de piezas ensambladas y me van a formar en este caso un plano de conjunto, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahora la idea es hacer una explosión, en este caso, o un plano explosionado para colocar lo que es este ensamblaje que hicimos anteriormente y así tener, por decirlo así, una lista de materiales. Perfecto. Me iría a lo que son herramientas. En la parte de entorno le doy lo que es era. Perdón, primeramente lo que tengo que hacer es guardar la pieza. En este caso voy a guardarla, por ejemplo, en el escritorio. Ya con la pieza guardada, ahora sí nos disponemos a hacer la explosión. Entonces, en este caso vamos a hacer un explosionado automático. Selecciono el check de acá, le doy explosionar y terminar. Entonces ya la pieza, en este caso, va a ser una explosión, ¿verdad? Y se van a ver de diferentes, digamos, o sea, como el conjunto desasamblado, ¿verdad? Perfecto. Entonces lo que hoy es uno acá. De la misma manera, ya la pieza, entonces en este caso explosionada, lo que necesito hacer es guardar esa explosión. Entonces en este caso lo voy a poner, por ejemplo, explosionado, por ejemplo, 1. Y le doy cerrar. Y cierro la herramienta era. Perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es disponerme a hacer, crear un nuevo plano del modelo activo. Lo que voy a hacer es seleccionar asistente de vistas. Y por acá tenemos lo que es el explosionado número 1, que así fue como le colocamos el nombre. Presionamos aceptar, entonces él va a ir acomodando la figura en el plano, en este caso explosionado. Ahora, también acá Solidity nos da la opción de crear una lista de piezas. Y selecciono lo que es la figura. Y por acá tenemos esta lista de esos ensamblajes. Entonces, en este caso, se va a mostrar el número de elemento. Por ejemplo, voy a ir con un orden del 1 al 6. En este caso tenemos 6 elementos. El nombre de cada pieza, el autor y la cantidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es un soporte, tenemos lo que es una bombilla, tenemos un enchufe. En este caso tenemos 2 tornillos que se muestran acá. Entonces, eso sería colocar lo que es
un ensamblaje, en este caso en un plano. Y así seleccionar lo que son la lista de materiales. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es un tipo de simulación de la pieza y así mostrarles lo que es la resistencia, en este caso, de esta pieza. Entonces me diría lo que es, por ejemplo, tenemos esta pieza ya lista. Entonces, ahora lo que voy a hacer es realizar unos redondeos por esta parte de acá. Entonces vamos a hacer un redondeo de 2 milímetros en estos puntos de acá. Y le damos Enter. Entonces ahí tenemos lo que es el redondeo. Ahora, de la misma manera, por ejemplo, puedo, en este caso, cambiarle, por ejemplo, lo que es el color, por ejemplo, de la pieza. En este caso, digamos que yo quiera hacer un color negro, entonces puedo cambiar el color. Y en este caso, el tipo de material de esta pieza sería plástico, ¿verdad? Perfecto. Ahora nos vamos a disponer a hacer la simulación. Entonces voy a hacer un estudio nuevo de simulación. Perfecto. Ahora voy a ponerle una fuerza, que en este caso van a ser en estos dos puntos de acá. Ahora con el toroide, lo que voy a hacer es seleccionar de qué lado quiero que se vaya, en este caso, la fuerza. Entonces quiero que vaya como hacia el frente, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces voy a agregar un valor de fuerza, que en este caso voy a colocarle 100 milínewton. Perfecto. Y voy a colocarle una restricción fija, que va a ser donde la pieza va a estar estática. Perfecto. Y por último, lo que tenemos que hacer es mallarlo y mallar y resolver. Entonces, en este caso, el material, bueno, la figura, en este caso el mallado, va a agarrar lo que son las propiedades del material y en este caso lo que va a hacer es como intentar hacer una fuerza y ahí se va a ir viendo, en este caso, la resistencia del material. En este caso va a aplicar lo que es una presión, entonces ahí se van viendo los puntos donde la pieza puede, en este caso, si se esfuerza mucho, se podría quebrar, por ejemplo. Entonces ahí va a durar unos cuantos segundos. Perfecto. Y presionamos animar. Entonces ahí se va a ir mostrando lo que es el movimiento, por ejemplo. Entonces ahí se va a aplicar una fuerza donde irían los tornillos, ¿verdad? Y por acá se van viendo todos estos gráficos, en este caso, donde la presión, en este caso, va a estar bien. Por ejemplo, si en este caso se muestran los puntos más rojos, es que la pieza se pudiera quebrar. En este caso, si tuviera un ángulo más pequeño, por ejemplo, la pieza se esforzaría más, entonces se podría romper en este caso. Entonces ahí tenemos lo que es como una parte, digamos, de la simulación, ¿verdad? Y también él va a crear lo que es un informe. Entonces, en este caso, presionamos por acá. Aquí podemos, por ejemplo, escoger un logo, ¿verdad? Que se muestre. Acá el título del informe, el autor, la empresa, por ejemplo, la fecha. Y puedo crearlo en Word o en una página web, por ejemplo, en un punto HTML. Voy a crear lo que es el informe. Y ahí tendríamos lo que es el informe de la simulación. Entonces, en este caso van a aparecer el nombre de la empresa, el autor, la fecha, en este caso las propiedades de estudio, ¿verdad? El tipo de material, en este caso, qué figura es, el nombre del sólido, el material, el plástico, más o menos la masa, ¿verdad? El volumen, el peso, las propiedades de ese plástico, en este caso la carga que le colocamos, que en este caso fue 100 milinewton, perdón, 1000 milinewton,
Después la restricción, que en este caso va a ser fija, o sea, la pieza como que va a estar estática, ¿verdad? En un punto. El informe de mallado, ¿verdad? Los resultados del desplazamiento, cuál va a ser la mínima en el eje X y la máxima en el eje X también, o Y o Z. Y los resultados de tensión, por ejemplo, el factor de seguridad, entre otros, ¿verdad? Entonces, aquí solamente, digamos, se guardaría, ¿verdad? Y entonces, eso sería el webinar de hoy, ¿verdad? Gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, pueden habilitar lo que es el micrófono. Muchas gracias.